Podemos hablar de emociones hoy en día en el trabajo y creo que es un tema medio delicado todavía, ¿no? Porque al final pues se va a ver reflejado directamente en la atención al cliente, ¿no? El employee experience es el camino que hacemos, ese journey. El devenir de lo que antiguamente se vivía como employee experience. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Xstudio Podcast. Mi nombre es Gustavo Nava y el día de hoy hablaremos de un tema súper relevante para las organizaciones, lo que es Employee Experience. Para ello, estamos acompañados de dos expertos en el tema. Gracias, Gus. Yo soy Luis Cervera. Bueno, soy consultor senior acá en Insight, en Xstudio. Y pues bueno, toda mi vida he trabajado en recursos humanos, en temas de people y de experiencia en el empleado. Entonces, es un tema que me apasiona muchísimo. Hola, yo soy Ranferi González, soy director en Xstudio México. También he tenido la dicha de trabajar pues, principalmente con personas en todos los proyectos que hemos podido realizar y ejecutar a lo largo de mi trayectoria y feliz de compartir este espacio contigo, Gus, contigo, Luis. Y venga, vamos a darle al tema. Perfectísimo, ¿no? Pues felices de que nos acompañen. Gracias. Y esto pues va a ser ahora sí una charla entre nosotros, ¿vale? Y me gustaría comenzarla haciendo una pregunta contundente sobre Employee Experience. Venga. Luis, me gustaría que me compartas cómo definirías tú hoy por hoy lo que es Employee Experience. Híjole, para mí el Employee Experience es el cómo viven las personas. Bueno, esto es algo muy controversial, cómo viven las emociones. Podemos hablar de emociones hoy en día en el trabajo y creo que es un tema medio delicado todavía, ¿no? Pero bueno, es cómo viven esas experiencias a lo largo de todo el ciclo de vida del colaborador, ¿no? Desde que entra a la organización hasta que la deja. Entonces, para mí es eso, el cómo viven las emociones. Yo sumaría a la definición que muy bien da Luis, esta parte de que al final esa emoción, esa experiencia, esa vivencia que tiene el colaborador durante todo ese ciclo de vida dentro de una organización impacta directamente en el negocio, que también es algo muy importante y es algo, pues a veces lo que nos ha permitido sensibilizar a los tomadores de decisiones en estas organizaciones de generar una serie de iniciativas y acciones que vayan en pos de mejorar esta emoción, ¿no? De lo que vive el colaborador, porque al final pues se va a ver reflejado directamente en la atención al cliente, ¿no? También va a ser muy importante. Entonces, es eso, es el cómo el colaborador vive y encuentra valor en lo que hace, ¿no? Y en esa organización, cómo se compromete, cómo ayudamos a que al final pues no sea llegué y ya me voy, sino todo lo que puedo crecer y todo ese sentido de pertenencia que llega a tener con la organización. Totalmente de acuerdo. Tocaron un punto muy importante que es la sensibilización y aunado un poco a eso que mucha gente seguramente hoy por hoy tiene la duda, ¿nos podrían compartir cuál es la diferencia entre Employee Experience, Employee Engagement y cultura organizacional? Claro, y yo tengo una analogía muy buena, pero bueno, primero partamos de qué es cada uno, ¿no? El Employee Experience realmente es ese viaje, ¿no? Es ese journey que hacemos, como lo decía yo antes, a lo largo del tiempo que permanecemos en una organización. Luego el engagement realmente pues ya es si eres tú un entusiasta de lo que estás viviendo en ese viaje y pues la cultura realmente lo que es ese habilitador o limitante de ambos, ¿no? De la experiencia del empleado y del engagement. Entonces, si pudiéramos hacer una analogía, bueno, sí, en este caso es, digamos que la cultura es el terreno, ¿no? En donde estamos pisando, otra vez, que nos habilita o nos limita, ¿no? El employee experience es el camino que hacemos, ese journey, y el engagement es la emoción con la que vivimos ese camino, ¿no? Mejor definido no puede estar. Creo que dio al punto exacto de la definición. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, justo hablando de este futuro al que queremos llegar, Ramfe, ¿qué tendencias globales crees que están marcando el futuro de esta experiencia de colaborador en las organizaciones? Pues fíjate que vivimos en un entorno en el que no te puedes desconectar justo de ese contexto, ¿no? Entonces creo que sí estamos viendo cambios en cómo se vive esa cultura, cambios pues por el relevo generacional, por un lado, ¿no? O sea, cada vez la generación Z está pues apropiándose de todas esas posiciones por el ciclo de vida que llevamos. Los directores ahora son millennials, entonces tienen una forma también de pensar o de enfocar esta experiencia que brindan al colaborador de una forma quizás un poquito diferente. Estamos viendo pues las tendencias ligadas al tema del trabajo remoto, ¿no? De las necesidades
también de combinar pues la vida personal con la vida laboral y encontrar un propósito en esta última. Y sobre todo también pues los cambios tecnológicos, que creo que son súper relevantes e impactan directamente, ¿no? No es lo mismo cómo nosotros nos relacionábamos o construíamos esa cultura en nuestros tiempos cuando recién entramos a una organización versus pues ahora con la implementación de tecnologías, con la llegada de la IA, que también está revolucionando mucho de cómo se vive ese journey, ¿no? La IA ha permeado la atracción de talento, ha permeado cómo se viven los onboardings, ha permeado cómo se viven las capacitaciones, ha permeado cómo pues hay desarrollo dentro de las organizaciones o no, y entonces pues esos son factores que están alterando totalmente el devenir de lo que antiguamente se vivía como employee experience. Sí, y a ver, algo creo aquí importante de mencionar es, y tú lo dijiste, ¿no? Hay un tema generacional que pesa mucho a la hora de querer diseñar una experiencia del colaborador. Sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que quiere cierta generación a lo que quiere la siguiente, a lo que quiere la siguiente. Cada vez más la gente lo que quiere es un sentido de pertenencia, un por qué estoy haciendo las cosas, qué impacto voy a tener en la organización y bueno, vamos, al final de cuentas en lo que sea que haga la organización a la que pertenece, ¿no? Pero entonces, hoy por hoy yo creo que una tendencia muy importante, y esto lo vamos a ver en los siguientes 5 o 10 años, es la hiperpersonalización de esas experiencias. Ya es, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy claro, antes, cuando llegábamos a una organización, si teníamos, por ejemplo, un seguro de gastos médicos, eso nos decían, oye, pero a ti te vamos a dar, para ti, para tu familia y para todos. Y dices, oye, pero pues yo no tengo familia, ¿no? Yo no estoy casado, yo no tengo hijos, entonces pues eso ya para mí no es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que necesitamos ahí es justo hablar de esa hiperpersonalización. A ver, yo tengo 40 años, soy soltero, me dedico a ciertas cosas dentro de mi organización, entonces es el ver realmente yo qué es lo que necesito para mejorar esa experiencia. Y aquí tengo yo un acrónimo que es IES, el IES, que es todas esas interacciones, todas esas emociones y el significado que yo le doy a mi trabajo, eso es lo que va a hacer pues, una buena experiencia del colaborador. Totalmente, muchas gracias. Justo ahorita de lo que comentan, 3 puntos relevantes yo me quedaría, lo que es la hiperpersonalización, lo que es tecnología y lo que es el tema generacional. Sí. Tomando esos aspectos en cuenta, si una organización quiere empezar a crear una estrategia de employee experience, ¿por dónde debería de empezar? Adelante. Me apasiona esa parte porque lo hemos trasladado mucho y hemos buscado que en todo lo que hacemos a nivel de los proyectos que podemos atender desde estudio lo implementemos, que es el conocer a las personas, el entender a las personas, el saber conectar con las personas. Y eso es básico porque a veces es tan básico que muchas veces pasa por alto, ¿sí? Que es justo nosotros le llamamos el entender el ADN de los que van a ser nuestro público. Si estamos diseñando, por ejemplo, un tema de capacitación o un tema de onboarding, ¿a quiénes vamos dirigidos? ¿Con qué área estamos trabajando? ¿Qué consumen? ¿Qué les gusta? ¿Qué leen? ¿Qué les interesa? Hasta qué horas van al baño, ¿no? O sea, justo ese tipo de cosas son súper importantes porque al final tienes que conectar con ellos y si les mandas un PDF, si haces una presentación súper extensa, si das una capacitación, bueno, pues a ver quién lo cacha, o sea, como que realmente no generas ese engagement del cual hace rato mencionaba Luis y finalmente, pues no permeas. Se me quedó grabada una frase que dijo un director de recursos humanos de un gran banco, que justo era dentro del área de recursos humanos a veces es como si les diéramos un refrigerador, o sea, tú llegas a tu casa, abres la puerta del refrigerador y lo tienes lleno, ¿no? De cosas, de opciones, pero son tantas que bueno, ya hasta se te pasa el hambre, ¿no? O sea, como que no sabes ni qué elegir, como que muchas cosas ahí las dejas, algunas hasta se echan a perder porque no las consumiste, y un poco de eso son las iniciativas que generan a veces estas áreas, cuando no tienen ese clic, ¿no? De enganchar con la necesidad, con pues cómo vive esa persona realmente y cómo vas a conectar con esa emoción de esa persona para que realmente sí permee esa iniciativa. Es justo, todo se basa en escuchar y en co-crear con las personas involucradas. Ya no, aquí ya lo que tenemos prohibido es decir procesos, no se puede hablar de procesos, se habla de experiencias. Entonces,
necesitamos escuchar a la gente, pero toda la gente que esté involucrada. Y lo que les puedo decir es un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? En un proceso, como le llamamos ahora, de reclutamiento, de atracción de talento, pues hay 3 personas involucradas muy importantes. Es la persona que está detrás del reclutamiento, el reclutador tal cual, es el candidato y es la persona o la posición que está contratando, el manager que está contratando. Entonces, si nos ponemos a desmenuzar cada uno de estos perfiles, cada uno tiene diferentes experiencias, expectativas, la interacción entre todos es diferente y algo que le llamamos en la experiencia del empleado es los momentos de valor son diferentes para cada uno. Para mí como candidato va a ser el cómo conecto con la organización, si estoy teniendo una buena experiencia a través de la persona que me está reclutando, si puedo tener una buena entrevista también con mi manager, pero también ya a la hora de que, digo, si yo me quedo, ¿no? En la organización, el cómo conecto con ese manager, o sea, para cada uno de nosotros tiene que haber ese diseño de esa experiencia en el que podamos poner foco, porque otra vez no es la misma experiencia para todos, ¿no? Entonces ahí hablamos de la hiperpersonalización, vienen muchos temas tecnológicos. Para mí como candidato, ¿cómo es la experiencia? Oye, te mando mis documentos, ¿cómo te los mando? ¿Tienes ya una plataforma? No sé si, bueno, seguramente a alguno de ustedes les ha pasado cuando mandas alguna solicitud, te dicen, oye, sube tu currículum, pero después ya lo subes y también te pide la misma información otra vez para que la llenes adentro de la misma plataforma y ya me está ahí como generando un tema, ¿no? El cómo se comunica el manager con la gente de reclutamiento, en fin, lo que quiero decir aquí es, otra vez, es poder escuchar dentro de todos los contextos diferentes y desde ahí poder co-crear con esos perfiles. Totalmente, y parece que estamos conectados porque tocaste un punto muy, muy relevante, que es los momentos de valor en el ciclo de experiencia del colaborador. Bajo tu experiencia, ¿cuáles crees que serían los 3 momentos de valor prioritarios que una organización debe tomar en cuenta de la experiencia del colaborador? Híjole, a ver, el más importante yo creo que es el onboarding. Una experiencia bien hecha de un onboarding, porque a ver, creo que creo que estamos tratando de sobresimplificar las cosas y la verdad es que ahí estamos cometiendo un poco un error como organización. El onboarding no nada más es el día 1 en donde te entregan tu kit, en donde te entregan tu termo, en donde te dan tu laptop, a lo mejor recibes un mensajito, tu primer correo. No, es otra vez, es una experiencia completa, ¿no? Es desde el pre-onboarding, cómo te preparan, cómo te dan esa bienvenida. Luego es el día 0 o el día 1. Luego la primera semana es clave, las interacciones, otra vez hablando de interacciones, las interacciones que tienes, no solo es con tu líder, es con la gente con la que vas a estar en tu entorno, con toda el área, con las otras con las que tu rol se presenta, digamos. Entonces, es muy importante también el no apresurarnos, no a querer que la gente, bueno, ahí está tu computadora y ya vamos a ponernos a trabajar. No, tengo que entender la cultura, tengo que entender cómo es la dinámica, tengo que entender a mi líder, lo que se espera de mí, muchas cosas. Entonces vienen 30 días, 60 días, 90 días de estar midiendo cómo me siento yo ya recibido en la organización. Y esto, pues bueno, tiene mucho sustento. Aquí nos habla de que hay hasta un 82% de mayor de retención cuando se hace bien un onboarding. Entonces, creo que es el más relevante. Puedo hablarte también del tema de desarrollo, el tema de learning, el cómo hacia mí me quieren potenciar, no solo para mi rol, sino para lo que yo quiero, para lo que yo busco dentro de la organización, el poder moverme hacia otros lugares. Y otro muy clave, y seguramente esto puede causar polémica, es el offboarding, porque al final de cuentas, un colaborador que se va bien de la organización, que tiene una buena experiencia de salida, se va a convertir en un embajador de marca. Y entonces ya va a poder hablar de ti o de tu organización muy bien, y eso, pues bueno, es una venta, ¿no? Muy buena para esa organización. ¿Qué opinas tú, Rafael? Totalmente. Yo, si lo tuviéramos que resumir a 3, coincidiría totalmente en esos. Sumaría quizás en el segundo que mencionaba Luis, en esta parte de el desarrollo de las personas, porque al final es quizás el más largo, ¿no? O sea, el onboarding es un momento específico que puede durar entre 1 o 3 meses generalmente en las organizaciones. El offboarding también quizás se puede ir trabajando un poquito más
a la larga como con planes para el retiro, de ahorro, de inversión, toda la parte también de cultura, de que realmente el colaborador se sienta que valió la pena justo haber dejado tantos años de esfuerzo y que además se sienta valorado, ¿no? Muchas veces incluso cuando se jubilan, pues siguen siendo clientes y eso se les olvida a las organizaciones, claro. de darles ese acompañamiento y demás. Pero la parte de algo que trabajamos mucho desde Exstudio es el tema del valor percibido. Y en este tema del desarrollo, en este tema que te va a permitir siempre elegir quedarte y no irte a buscar otra cosa, pues es eso, es qué tan valorado te sientes por la organización, qué tanto se está comunicando de forma correcta, qué tanto pues existe una correcta dinámica de reconocimiento, ¿no? De que tú sientas que realmente tu trabajo está generando un impacto y tus líderes a la vez pues lo están percibiendo, ¿no? Entonces justo en ese sentido pues también es importante todas las iniciativas y todo lo que como organización se crea para generar que esa vida pues sea lo más larga y lo más fructífera posible. Totalmente, y justo como lo mencionan, ahora sí que la parte de desarrollo va más allá de simplemente tener acceso a unos videitos de capacitación, ¿no? Va totalmente. Yo creo que eso nos daría para hablar en otro capítulo sobre el tema de desarrollo totalmente. Pero tomando esto en cuenta de los 3 momentos clave, si una organización, digamos, contara con recursos limitados, ¿dónde podría empezar a generar una estrategia de employee experience? Yo creo que no va por el tema de dinero, porque en realidad mencionábamos hace un momento que se trata de escuchar, se trata de conectar, que a veces no cuesta, pero no es fácil, ¿no? Es complejo justo entrar en este mood. Nosotros, pues como parte de nuestra formación viene de Design Thinking y traemos muy introyectada este tema de la empatía y demás, pues lo tratamos de llevar en las iniciativas que proponemos. Pero es eso, muchas veces no se trata de grandes presupuestos, no se trata de grandes inversiones, a veces sí se tendrán que tomar decisiones importantes a nivel de negocio, como cuánto dura una formación, ¿no? O sea, a veces vale más la pena invertir en una formación que sea un poquito más estructurada y robusta en un inicio, que darla express, darla rápida y darla muy digital y después estar teniendo problemas de performance. Claro, entonces hay decisiones importantes que sí tienen que ver con el negocio, pero hay pequeñas acciones que pueden sumar mucho. Aquí nosotros, por ejemplo, a nivel interno con Exstudio nos ha funcionado mucho cosas muy sencillas, como hacer sesiones de fotos donde ya podemos colocar el logo de la empresa detrás de nosotros y es este sentido de pertenencia de cómo conectamos, cosas como felicitaciones, postales digitales, temas de darnos 5 minutos en una reunión para reconocernos, ¿no? Reconocer un poco qué estamos haciendo bien, qué nos ha gustado de la interacción de las personas con las que estamos trabajando y esas pequeñas acciones suman muchísimo. Entonces, creo que como en la vida en general, no se trata de cuánto gastes, sino más bien, pues, cuánto conectes. Exacto, no es tanto lo que vale el regalo, sino la intención de hacer el regalo, ¿no? Y creo que aquí, bueno, tocaste muchos temas, creo que nos saltamos una parte muy importante y fundamental del explicar de dónde viene el employee experience. Y esto es, a ver, esto viene desde el customer experience, ¿no? Y esto viene desde los años 90, desde los años 2000, donde ya se consolida un poco más. Y entonces es cuando dicen, oye, algunas organizaciones, voy a nombrar algunas, por ejemplo, Disney, ¿no? Que decía, oye, pues nosotros todo esto que hacemos hacia nuestros clientes externos, ¿cómo lo traemos hacia adentro? Porque también son nuestros clientes internos los colaboradores, ¿no? Entonces les diseñan ellos le llamaban los momentos mágicos, ¿no? Para los colaboradores. Entonces empieza ese diseño de experiencias y ya se empieza a consolidar un poco más el tema de employee experience a partir del año 2015, 2017, por ahí, en donde tenemos, pues bueno, algunas personalidades que nos dan pues todo el contexto y soporte para entender lo que es employee experience. Entonces, tenemos partes muy importantes que es Jacob Morgan, por ejemplo, en su libro de Employee Experience Advantage, nos dice, a ver, hay 3 entornos muy importantes, ¿no? La cultura, el tema tecnológico y la parte física, el entorno físico. Entonces, y ya de ahí, pues bueno, algunas consultoras como McKinsey, como Deloitte, empiezan ya a meterlo como un tema estratégico. Ya no es nada más oye, ¿qué más les damos a los empleados? No, ya es un tema de negocio, porque otra vez, si le damos todo este contexto que viene, el cómo tratar a tus empleados, algunas organizaciones dicen,
El cómo tratas a tus empleados, al final de cuentas va a impactar en el resultado con tus clientes, ¿no? Entonces, es muy importante ahora ya el que se haga esta sinergia entre la estrategia del negocio, pero también se vea un poco más hacia adentro. Entonces, creo que le estamos dando al clavo, las organizaciones que estamos ya haciendo cosas de cara a los temas de experiencia del colaborador, estamos pues poniéndonos más cerca, estamos escuchando, estamos conectando. Nosotros acá en Xstudio tenemos algo, una metodología que le llamamos CREA. El CREA, que es primero el conectar, como decía, el co-crear con las organizaciones y con los empleados. Luego el reflexionar. Ahí es donde nos ponemos a hacer toda esta parte, la ideación, el decir, bueno, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué estamos sintiendo? Es un tema, es un proceso, es una experiencia viva. No solamente es, ya te entrevisté, ya sé lo que quieres, ya sé lo que sientes. No, oye, yo estoy viendo que está sucediendo esto, pero también necesitamos ver no nada más la parte del onboarding, sino también temas de liderazgo, sino también temas de retención, sino también temas de cómo estamos atrayendo a la gente. Es ahí donde otra vez nos ponemos a reflexionar. Después ya estructuramos. Y lo que hacemos en esa estructura, pues ya es poner pues, los pasos, ¿no? Que tenemos que seguir. El 1, 2, 3 y al final el accionar. Esta es nuestra metodología, el CREA. Entonces, creo que tenemos una muy buena oferta. Lo que proponemos acá desde Xstudio es ayudar a las organizaciones a entender a los colaboradores. No, y justo algo muy valioso con lo que yo me quedo, que mencionan, es que muchas organizaciones empezaron, digamos, al revés, ¿no? Empezaron con la experiencia de su cliente, pero jamás se fijaron en la experiencia de su colaborador, que también, a final de cuentas, como bien mencionabas, es su cliente interno, ¿no? Claro. Bueno, ya para casi cerrar, amigos, me gustaría que pudieran compartirle a todos nuestros espectadores un solo consejo para mejorar la experiencia de su gente. Ramfe. Escucha más de lo que hablas. Híjole, me robaste las palabras, pero yo podría decir conecta, realmente conecta con la gente. Otra vez, es un tema ahí medio delicado el ponernos a hablar de emociones, pero cuando nos abrimos a esta nueva experiencia tal cual, creo que vamos a poder conectar mejor con la gente. Entonces, es eso. Perfectísimo. Y ya para cerrar, para conocerlos un poco más a ustedes, para ti, Ramfe, ¿qué significa vivir una gran experiencia como colaborador? Híjole, qué buena pregunta. Pero me quiero robar todavía unos minutitos para mencionar o conectar con esto que nos hacías la penúltima pregunta, porque me parece súper importante que a nivel México, por ejemplo, pues sí tenemos casos. Hemos podido trabajar, por ejemplo, con BVA México, que está muy avanzado en estos temas y de verdad está haciendo un parteaguas en toda la serie de iniciativas y cómo las activa y cómo tiene pues también una metodología ágil que le permite ir avanzando toda esta tipología de proyectos y demás. Y es un parteaguas. Mencionaba Luis un poco de dónde nace, cómo viene, cómo se transforma, ¿no? Toda esta estrategia de Customer Experience, después en Employee Experience, y qué empresas fueron parteaguas. En México, por ejemplo, hasta hace unos años, pues yo recuerdo que teníamos en el imaginario cultural a Google, ¿no? Y decir, bueno, es que hay hasta juegos y los miércoles de cervezas, y, o sea, cosas que parecían muy raras, ¿no? Y que decías, ¿cómo? O sea, ¿cómo se atreven o cómo es que ellos están haciendo esto? Y que a lo mejor tú estabas en otra empresa y decías, aquí pues ni lo veo, ¿no? O sea, jamás va a pasar. Y sí ha habido mucha resistencia, o sea, sí hay muchas personas, muchos líderes de muchas empresas que ven esto como algo improductivo o como lo último a lo que le dedican presupuesto, ¿no? O sea, si sobra, bueno, ya vemos qué iniciativas de people podemos generar. Claro. O realmente no ven pues el beneficio, ¿no? Y en ese caso yo lo que diría es otra vez conectarlo con lo que habría, que es el tema de, al final, como hemos podido convencer, es mostrándoles y demostrándoles con los números y con la data de cuánto mejora el performance, de cuánto reduce la rotación, de cuánto le cuesta a la empresa que la gente se esté yendo dentro de sus primeros 6 meses, ¿no? De cuánto mejoran las ventas, ¿no? De cuánto mejora incluso ese customer experience. Empleados felices, pues al final también van a generar clientes felices. Entonces, quería cerrar con eso, que no nos pasara. Y retomando la pregunta de cuál ha sido la mejor experiencia que he vivido como empleado, ¿cómo era? ¿Cómo tú definirías para ti más bien qué significa una gran experiencia como colaborador?
Eh, que tenga aspiración por llegar a esa empresa, ¿no? O sea, desde el posicionamiento de marca empleadora, que tenga o sea, que realmente diga, wow, estoy llegando a un sitio no porque tengo que comer y tengo que tener un salario, sino porque realmente ahí me veo, ¿no? O sea, yo quiero llegar ahí. Que sea una empresa que te permita crecer y te permita crecer a tu ritmo, ¿no? Si al principio te cuesta trabajo o quieres ir a un cierto paso que no te sientas presionado. Por otro lado, que si quieres ir rápido puedas hacerlo, ¿no? Que es algo también que en mi caso lo he vivido así. Que te sientas valorado, que sientas que tu trabajo está generando un impacto positivo en la sociedad, en la gente, y que logres compartirlo, ¿no? Creo que al final no eres tú en solitario, eres la suma de todas las personas con las que colaboras en esa empresa. Es el ambiente que tú mismo apoyas a generar, porque es cierto, muchas veces se nos olvida o es una frase trillada de pasas más tiempo en el trabajo que en tu casa, pero sí es así. Entonces, sí es importante que esa experiencia pues sea muy positiva, sea de buenas personas, como me decía la líder de recursos humanos que tenemos acá, ¿no? A veces no se trata de que sean solo buenos especialistas o buenos expertos o buenos colaboradores, sino que seamos buenas personas. Claro, bueno, para mí, digo, tengo un par de respuestas, porque bueno, yo lo veo desde el lado, yo como alguien detrás del lado de la experiencia del colaborador, y yo lo veo como yo como colaborador. Entonces, para mí es muy importante el poder experimentar. Cada vez que trato de implementar algo nuevo en una organización, cuando hablo con la gente lleguemos con esa mentalidad de experimentar, ¿no? O sea, esto es un experimento, vamos a intentarlo, pero vamos a hacer algo. Y ya haciendo algo, pues vamos viendo, vamos ajustándole, vamos moviendo a lo que se necesita ajustar. Entonces, así es como vamos diseñando sus experiencias y vamos diciendo, esto sí me funciona, esto no, qué cambiamos, qué quitamos, qué ponemos. Entonces, aquí ya te estoy dando un poco de la respuesta, porque es oye, si a mí me permite esta organización el poder innovar, el poder hacer cosas diferentes, el cambiar el mindset de la gente, y al final de cuentas, pues es un todo, ¿no? Es la organización, es tu equipo, es con tu líder, con tus compañeros. Si puedes hacer eso, si puedes fácilmente navegar, y obviamente pues que vean mucho, y esto ya lo digo como colaborador, el que potencien esa individualidad, porque otra vez hablamos de esta hiperpersonalización. Es yo que quiero. ¿Quieres potenciar mi talento, o quieres que haga lo que hacen los demás, que hagan las demás personas que tienen mi mismo perfil? Vamos hacia el mismo lado. Pues somos personas, todos somos totalmente diferentes, tenemos expectativas, tenemos sueños, tenemos cosas que queremos hacer, cosas que queremos proponer. Entonces, mientras sea un canvas, digamos, blanco, en el que a mí me dejen ser, en el que pueda yo tener un propósito, como decía Ramfe, pues bueno, esa sería para mí la mejor experiencia del empleado. Totalmente, y ya para concluir, yo creo que como bien lo mencionaban, se define, o más bien muchas organizaciones o personas piensan que el experience es hacer una infografía, mandar un correíto, dar un onboarding, etcétera, ¿no? Pero va más allá, que justo era como lo mencionaban, todo esto va respaldado a través de datos que pues justo nos llevan a crear toda una experiencia para el colaborador, ¿vale? Pues les agradezco mucho el habernos acompañado el día de hoy, Luis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por vernos. Si quieren saber más sobre temas de Employee Experience, síganos, denle me gusta, compartan.